Nuestra Señora de la Rosa Mística es el susurro del cielo que transforma el dolor en oración y las lágrimas en rosas de redención. La flor entre las espinas. Italia, año 1947. Las heridas de la Segunda Guerra Mundial aún supuraban dolor en las calles silenciosas de ciudades devastadas y corazones rotos. Montichiari, una ciudad aparentemente insignificante en la región de Brescia, se alzaba entre montes y praderas con la serenidad de lo oculto. Nadie imaginaba que desde ese rincón, olvidado para muchos, emergería un mensaje que cruzaría generaciones y fronteras. Fue ahí, en la quietud de un hospital provincial, donde una mujer común, Pierina Gili, comenzaría a vivir una experiencia sobrenatural que cambiaría su vida y tocaría el alma del mundo. Pierina era enfermera, una mujer humilde, sencilla, silenciosa, de alma contemplativa y profundamente devota. No buscaba protagonismo ni admiración. Pasaba sus días cuidando enfermos, limpiando heridas tanto del cuerpo como del espíritu. Pero una mañana, mientras atendía a una paciente moribunda, algo inexplicable ocurrió. En medio de aquel cuarto impregnado de dolor, el aire cambió. Un perfume a rosas, intenso pero sutil, invadió el ambiente. Pierina, sorprendida, sintió como una presencia se hacía más fuerte a cada segundo. Y entonces la vio. Frente a ella, una mujer de belleza sobrehumana se alzaba en silencio. Vestía una túnica blanca luminosa, tenía un velo blanco sobre la cabeza y en su pecho 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Su mirada era dulce, pero firme. No habló, pero su presencia transmitía una paz que desarmaba. Pierina cayó de rodillas, paralizada entre el asombro y la devoción. Era la primera vez, pero no sería la última. Días después, la visión se repitió, esta vez con palabras. La dama se presentó como la Madre de Jesús, pero no con su nombre habitual, sino bajo una advocación nueva, Rosa Mística, un título que no existía aún oficialmente en la devoción mariana, pero que resonaba como un eco del cielo. Le pidió a Pierina 3 cosas: oración, sacrificio y penitencia. Estas serían las 3 espinas que el mundo debía ofrecer para que las almas florecieran en santidad como las 3 rosas en su pecho. Su mensaje era claro, directo, urgente. La Iglesia sufría, no por enemigos externos, sino por la decadencia espiritual de muchos de sus consagrados. Santa Rosa Mística le reveló a Pierina que el corazón de Jesús sangraba, no por los pecados del mundo exterior, sino por la tibieza, la indiferencia y las traiciones internas, especialmente de sacerdotes y religiosas. El mensaje, profundamente doloroso, no era un reproche sin esperanza. Era un llamado a la reparación, a la transformación interior, a volver al fuego del amor divino que se había enfriado en los corazones de aquellos que debían ser luz. Pierina lloraba cada vez que la santa aparecía, no por miedo, sino porque su alma sentía el peso del dolor celestial. El fenómeno no pasó desapercibido. Comenzaron a circular rumores, el hospital se convirtió en un lugar de misterio y preguntas. Algunos creían, otros se burlaban. Pero Pierina no pedía atención, se mantenía fiel a su trabajo, en silencio, orando por aquellos que no comprendían. En medio de las dudas, las visiones continuaban, cada vez más nítidas, más frecuentes, más llenas de significados. Santa Rosa Mística le mostró a Pierina escenas desgarradoras de almas religiosas alejadas de su vocación, conventos donde la oración se había apagado, seminarios que habían perdido la reverencia. Era una visión interna del sufrimiento de la Iglesia y del corazón de María. Pero no todo era condena. Rosa Mística también reveló promesas. Si las almas respondían con sinceridad, si se instauraban prácticas de reparación, si se multiplicaban las oraciones con fervor, el mundo conocería una nueva primavera espiritual. La rosa blanca, símbolo de la oración, debía florecer en cada alma como respuesta a la sequía espiritual. La rosa roja, que representaba el sacrificio, era el llamado al ofrecimiento del dolor, no como castigo, sino como acto de amor. Y la rosa dorada, resplandeciente, pedía penitencia, no como humillación, sino como purificación del alma. Cada visión parecía desvelar más capas del misterio. Pierina, obediente, comenzó a anotar todo lo que la Virgen le decía. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, incluso cuando su entorno la presionaba, incluso cuando la incredulidad dolía más que las enfermedades que ella veía todos los días. A pesar de todo, continuó, porque sabía que lo que estaba viviendo no era para ella,
era para el mundo, y el mundo no estaba preparado, pero lo necesitaba desesperadamente. Una de las visiones más estremecedoras ocurrió el 13 de julio de 1947, cuando Santa Rosa Mística apareció llorando. De sus ojos no caían lágrimas comunes, sino lágrimas de sangre. Pierina, aterrada y conmovida, preguntó por qué lloraba así. La respuesta fue clara: por los pecados del mundo, por los corazones endurecidos, por la frialdad con la que los hombres trataban a su hijo. Fue allí que la Virgen pidió que cada 13 de julio fuese celebrado como el Día de Rosa Mística, y que ese día se hiciera un acto mundial de reparación, no una fiesta, no una celebración vacía, sino un día de recogimiento profundo. Con cada visión, el mensaje se hacía más profundo, más urgente, más revelador. La historia de Rosa Mística no era solo la historia de una aparición mariana, era un llamado profético a toda la humanidad, a despertar, a volver a lo esencial, a recordar que detrás de la belleza celestial de una rosa también existen espinas, y que es a través de esas espinas que el alma alcanza la gracia. Y así, en el corazón de una Italia aún herida, florecía la figura más misteriosa, silenciosa y poderosa que el siglo XX vería nacer. No una guerrera con armadura, no una figura imponente, sino una mujer vestida de blanco portando 3 rosas en el pecho, y un mensaje que perforaría siglos de indiferencia. Su nombre, Santa Rosa Mística. Su misión, restaurar el alma del mundo. Antes de comenzar esta jornada sobre Nuestra Señora de la Rosa Mística, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Nuestra Señora de la Rosa Mística? ¿Sabías que ella es conocida por sus increíbles milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Nuestra Señora de la Rosa Mística? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Las 3 rosas del alma. Pierina Gili, aún estremecida por las primeras visiones, comenzó a notar que cada detalle en las apariciones tenía un peso simbólico profundo, como si cada color, cada gesto y cada palabra de Santa Rosa Mística abriera una puerta a realidades espirituales ocultas. Lo que más le llamaba la atención, y también el pequeño grupo de fieles que empezaba a acercarse en silencio, eran las 3 rosas que la Virgen llevaba sobre el pecho. No eran simples adornos. Irradiaban una luz sobrenatural, viva, y algo en ellas parecía hablar directamente al corazón de Pierina, como si le revelaran verdades que el mundo había olvidado. La rosa blanca fue la primera que logró comprender. Era una rosa de una pureza tan intensa que parecía hecha de luz. Santa Rosa Mística explicó que representaba el espíritu de oración. Pero no una oración mecánica, vacía o repetitiva, sino esa oración nacida del corazón, profunda, que une el alma con Dios como un hilo invisible. Era un llamado a volver al silencio interior, a abrir el alma y escuchar la voz de lo divino en medio del ruido del mundo. En tiempos en que la humanidad había aprendido a hablar demasiado y a escuchar mucho menos, la rosa blanca era una súplica urgente. Vuelve al Padre. Haz silencio. Ora con el alma. Pierina sintió ese llamado como un fuego interno. Comenzó a pasar más tiempo en adoración, en contemplación, rezando no solo con los labios, sino con las lágrimas, con sus pensamientos, con su cuerpo entero. Cada oración se convertía en un puente que la acercaba más a las revelaciones. Y mientras más oraba, más comprendía que esta primera rosa no era solo para los religiosos, era para todos, porque el mundo había olvidado cómo hablar con Dios. La segunda rosa, de un rojo profundo como la sangre recién derramada, representaba el sacrificio. Pero no el sacrificio impuesto, ni el que nace del castigo o de la resignación vacía. Era el sacrificio voluntario, ofrecido con amor, como Jesús lo hizo en la cruz. Santa Rosa Mística le dijo a Pierina que cada sufrimiento, cuando es ofrecido con fe y amor, se convierte en semilla de redención, que no hay dolor inútil cuando se entrega por la salvación de otros. Esa rosa era la más difícil de aceptar, porque implicaba mirar de frente el dolor y no huir de él. Implicaba convertir las heridas en ofrenda, el llanto en oración silenciosa, la soledad en compañía del cielo.
Pierina comenzó a ofrecer sus enfermedades, su humillación, el desprecio de quienes la acusaban de inventar las apariciones. Cada rechazo, cada noche de fiebre, cada lágrima incomprendida era transformada en una flor invisible que ofrecía al cielo. Y en ese proceso comenzó a descubrir algo asombroso. Cuanto más sufría con amor, más cerca se sentía de la Virgen. No había castigo en su sufrimiento, había una profunda comunión. La rosa roja, entonces, no era símbolo de tragedia, sino de una entrega radical, como la de los mártires, como la de Cristo. Pero la tercera era un misterio aún más profundo, dorada, luminosa, resplandeciente como el sol de mediodía. Santa Rosa Mística le explicó que simbolizaba la penitencia, pero no como muchos la entendían, desde el miedo o la autonegación extrema. Era una penitencia de amor, una forma de limpiar el alma, de renovarse desde dentro, de volver al origen puro de la fe. La penitencia que la Virgen pedía no era solo dejar el pecado, sino transformarse con humildad. Era tener el valor de mirar dentro del corazón, reconocer las sombras y dejarlas morir para que el alma renaciera en la luz. Pierina comprendió que esta rosa era la más olvidada de todas, porque la penitencia exige un acto de verdad. No hay penitencia sin sinceridad, sin confrontación interior. La mayoría de las personas no querían mirar sus faltas, no querían cambiar, y sin embargo, era esa rosa la que podía hacer florecer de nuevo el alma humana. Rosa Mística, con infinita ternura, no juzgaba, pero sí imploraba. Haz penitencia, vuelve, el cielo está abierto para los que se arrepienten. Las tres rosas juntas formaban un camino. Oración, sacrificio, penitencia, no como un deber religioso, sino como una transformación interior profunda. No eran exigencias de una figura autoritaria, eran invitaciones de una madre que veía a sus hijos caminando hacia el abismo sin notarlo. Pierina comenzó a vivir ese camino en secreto, y en ese proceso, muchas veces solitario y doloroso, algo comenzó a cambiar en ella. Su mirada se volvió más serena, sus palabras más sabias y su alma más llena de luz. Lo que más conmovía a Pierina no era la belleza de las visiones, sino la compasión indescriptible de Santa Rosa Mística. Nunca alzaba la voz, nunca hablaba con dureza, pero sus palabras dejaban una marca imborrable. Cuando hablaba de los sacerdotes y religiosas que habían abandonado su vocación, lo hacía con lágrimas, lágrimas que caían por su rostro como perlas divinas, y que a veces, en ciertas visiones, se transformaban en sangre. Era un dolor tan profundo que traspasaba lo visible, y Pierina lo sentía en su cuerpo, en su alma, en cada fibra de su ser. Las rosas eran también una advertencia. Rosa Mística reveló que si el mundo no respondía, si la iglesia no se renovaba, vendrían sufrimientos más profundos, purificaciones dolorosas y una oscuridad espiritual sin precedentes. Pero no lo decía para infundir miedo, lo decía para despertar, porque el amor auténtico no adormece, sacude, confronta, transforma. En los meses siguientes, Pierina seguiría recibiendo apariciones. Pero cada una de ellas estaría impregnada de la presencia de estas tres rosas. Ya no las veía solo en el pecho de la Virgen, sino también en los corazones de quienes se acercaban con fe. Y cada vez que alguien comenzaba a orar con sinceridad, a ofrecer su dolor con amor o a hacer penitencia verdadera, una nueva rosa florecía en el jardín invisible de las almas. Y ese jardín estaba comenzando a renacer. El silencio de los elegidos. Montichiari, al pie de los Alpes italianos, se tornó sin quererlo en el escenario de uno de los fenómenos místicos más enigmáticos del siglo XX. Sin grandes anuncios, sin multitudes aún, y sin respaldo oficial de la Iglesia en aquel momento, las apariciones de Santa Rosa Mística continuaban ocurriendo con una intensidad creciente. Pierina Gili, la enfermera humilde que se había convertido en la confidente terrenal de la Virgen, vivía en un constante vaivén entre el cielo y la tierra, mientras su corazón ardía por dentro. Afuera, el mundo dudaba, la jerarquía observaba con cautela, y muchos simplemente callaban.
El silencio comenzó a rodearla como un velo denso. No el silencio de la paz, sino el de la sospecha. Los rumores se propagaban. Algunos decían que todo era una invención piadosa. Otros afirmaban que Pierina estaba desequilibrada o que había sido engañada por el demonio. Incluso dentro del mismo convento algunas voces se alzaban en contra de ella. Pero Pierina no se defendía, no discutía, no intentaba convencer a nadie. Guardaba silencio. Un silencio que no era cobardía, sino fidelidad. Un silencio que no era miedo, sino obediencia al misterio. Santa Rosa Mística le había advertido que sería así, que el camino del elegido no es de aplausos ni de reconocimientos humanos, que quienes llevan la luz a menudo son rechazados por aquellos que prefieren las sombras cómodas. Pierina lloraba, sí, sufría. Se preguntaba por qué Dios la había escogido a ella, alguien tan sencilla, tan limitada, tan frágil. Pero en medio de esas noches oscuras del alma, la Virgen volvía a ella, una y otra vez, para fortalecerla. Su voz era como un bálsamo, suave y firme. Hija mía, no estás sola. El silencio de los hombres es también parte del plan divino. Hay cosas que solo florecen en el escondimiento. Y así fue como nació el concepto de la hora de gracia, uno de los mensajes más poderosos que la Virgen entregó a través de Pierina. El 8 de diciembre de 1947, durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Virgen pidió que se rezara con fe, en silencio, desde el corazón, entre las 12 y las 13 horas, prometiendo abundantes gracias para quienes lo hicieran. No exigía procesiones, ni grandes discursos, ni altares llenos de flores, solo un acto de fe, de recogimiento sincero, de súplica profunda. Pierina anunció el mensaje, con humildad, a quienes quisieran escucharlo. Y aunque muchos dudaron, algunos acudieron. Ese día, en el hospital, en casas particulares, en conventos discretos, comenzaron a ocurrir cosas que nadie podía explicar. Personas que nunca habían rezado sintieron un impulso inexplicable a hacerlo. Otros, que estaban enfermos, comenzaron a experimentar alivios físicos o emocionales. Pero lo más impactante era lo que ocurría en lo invisible. Conversiones del corazón. Un sacerdote que había perdido la fe, confesó después que en esa hora de gracia, algo en su alma se quebró y se volvió a unir al mismo tiempo. Una monja, tentada por el abandono de su vocación, volvió a abrazar su cruz con lágrimas en los ojos. Y en medio de todo, Pierina seguía en silencio. Porque no era ella la que obraba, no era ella la protagonista, ella solo era un instrumento. Pero ese papel, aparentemente pasivo, era el más pesado. Ser instrumento del cielo entre los hombres muchas veces significa caminar en soledad, ser incomprendida, cargar una cruz invisible. Pierina lo sabía y lo aceptaba. Cada vez que la Virgen aparecía, le hablaba de los elegidos silenciosos, almas ocultas, muchas veces anónimas, que sostenían el mundo con sus oraciones, sus sacrificios y su fidelidad en lo secreto. No buscaban reconocimiento, no pedían explicaciones, solo ofrecían su vida, gota a gota, por la redención de otros. Ese fue uno de los mensajes más conmovedores de Rosa Mística, que no eran los poderosos, ni los famosos, ni los sabios del mundo los que sostenían la iglesia en su hora más obscura, sino esas almas escondidas, esas madres que rezaban en sus cocinas, esos sacerdotes que lloraban en silencio por sus fieles, esas religiosas que ofrecían su enfermedad por la conversión de las almas. El cielo miraba lo que el mundo ignoraba, y en ese silencio se tejía la salvación. Pero ese silencio también tenía un costo. Pierina fue interrogada, examinada por médicos, sometida a pruebas psicológicas y presionada para retractarse. Algunos le pedían que confesara que todo era una mentira, que lo había inventado para llamar la atención. Pero ella no cedía, no porque fuera terca, sino porque sabía lo que había visto, lo que había oído,
lo que había sentido en lo más profundo del alma. Aunque la iglesia no diera aún su veredicto, aunque muchos le dieran la espalda, su corazón seguía ardiendo por dentro con una certeza que solo el cielo podía explicar. Mientras tanto, la Virgen seguía revelando pequeñas joyas espirituales, mensajes que iban más allá del momento histórico. Hablaba del futuro, de un tiempo en que la humanidad se vería envuelta en una gran obscuridad espiritual, donde la confusión reinaría y muchos se perderían por falta de guía. Pero también hablaba de esperanza, de una renovación que vendría desde dentro, no desde estructuras, sino de almas dispuestas. Y cada vez que Pierina compartía uno de estos mensajes, el silencio se hacía aún más denso a su alrededor, porque el mundo no sabe cómo reaccionar ante la verdad dicha sin gritos, porque el mundo teme a lo que no puede controlar, porque cuando la gracia se manifiesta sin espectáculo, sin poder, sin escándalo, muchos no saben cómo reconocerla. Y sin embargo, es en ese espacio silencioso donde Dios obra los milagros más grandes. Pierina comenzó a escribir en un pequeño cuaderno todo lo que vivía, todo lo que la Virgen le mostraba. No lo hacía para publicarlo, lo hacía por obediencia, porque sentía que algún día alguien lo necesitaría. Lo guardaba como un tesoro oculto, una semilla esperando el momento de germinar. Mientras tanto, seguía sirviendo como enfermera, limpiando heridas, consolando ancianos, rezando por los moribundos. Ninguna cámara la seguía, ningún titular hablaba de ella, pero en el cielo su nombre era pronunciado con reverencia. Y así, en medio del ruido del mundo, de las dudas humanas, de las murmuraciones y sospechas, Pierina vivía su misión, no con grandes gestos, sino con una fidelidad silenciosa, como tantas almas elegidas que caminan entre nosotros sin ser vistas. Porque los elegidos no siempre brillan en la superficie. A veces, solo se les reconoce por el perfume de santidad que dejan a su paso. Un perfume que, en este caso, olía inconfundiblemente a rosas. La fuente del alma. El tiempo avanzaba como un río silencioso, y aunque muchos deseaban olvidar lo que estaba ocurriendo en Montichiari, algo más profundo se estaba gestando, como una corriente invisible bajo la superficie. Pierina Gili continuaba su vida sencilla, marcada por la oración constante, el servicio a los enfermos y las visitas silenciosas de la Madre Celestial. Pero en 1947, durante una de esas apariciones, Santa Rosa Mística le pidió algo que cambiaría no solo la historia local, sino la vida espiritual de miles de almas en todo el mundo. La Virgen le habló con ternura, pero con una firmeza maternal. Debía dirigirse a un lugar específico a las afueras de Montichiari, en una pequeña zona llamada Fontanelle. Ahí, en medio del campo, donde solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de los pájaros, había una fuente. Una corriente de agua pura, hasta entonces desconocida, humilde, sin importancia alguna para la mayoría. Pero para el cielo, aquel manantial era un símbolo, un canal, un instrumento de purificación. La Virgen pidió que se cavara junto a ese manantial, que los fieles se acercaran a él con fe, y que el agua fuera utilizada como signo de curación del cuerpo y, más aún, del alma. Pierina, obediente y aún envuelta en la sorpresa, transmitió el pedido. Al principio, nadie la tomó en serio. ¿Qué podía tener de especial un simple pozo en medio del campo? Pero aquellos que habían comenzado a creer en el mensaje, aquellos cuyas vidas ya habían sido tocadas por las tres rosas, la oración, el sacrificio y la penitencia, decidieron seguirla. Llegaron con botellas vacías, con toallas, con esperanzas rotas. Algunos llegaban en silencio, con lágrimas contenidas. Otros venían en procesión, rezando el rosario. No sabían exactamente qué buscaban, pero sentían que algo los llamaba desde dentro. Y entonces comenzaron a suceder los milagros. No eran milagros de espectáculo. No había rayos en el cielo, ni visiones colectivas, ni fenómenos sobrenaturales en el sentido tradicional. Pero algo sagrado ocurría cuando las personas se acercaban a esa fuente. Algunos enfermos físicos reportaban mejorías inexplicables. Personas con enfermedades crónicas sentían alivio.
Pero lo más impactante no se podía ver con los ojos. Eran los milagros invisibles. Las almas endurecidas se quebraban. Los corazones fríos se derretían. Gente que llevaba años sin confesarse regresaba a la iglesia. Matrimonios rotos encontraban un camino de reconciliación. Jóvenes perdidos redescubrían su vocación. Y todo comenzaba con un gesto sencillo: lavarse con el agua de la fuente, beber con fe y dejar que el alma se abriese como una flor al rocío de la gracia. Pierina misma observaba con asombro. Ella no realizaba las curaciones, no tenía poder alguno, solo cumplía el mandato de la Virgen, pero sabía que la fuente no era solo un regalo milagroso, era también una prueba, porque para que el agua hiciera su efecto, había que acercarse a ella con humildad, con fe, con el corazón abierto. Aquellos que venían por curiosidad o por capricho no sentían nada, pero los que venían como niños, con confianza, salían transformados. En una de las apariciones en Fontanelle, la Virgen pidió 3 cosas muy específicas: que los fieles se lavaran los pies en el agua como símbolo de purificación, que bebieran de ella como acto de aceptación de la gracia, y que se confesaran sinceramente volviendo al camino de Dios. Esta fuente, dijo Santa Rosa Mística, no es solo agua, es el reflejo de mi Hijo, fuente de vida eterna. El mundo está sediento, pero no sabe de qué. Desde entonces, la fuente se convirtió en un santuario silencioso, sin grandes templos, sin esculturas monumentales, sin el respaldo oficial de Roma en sus primeras décadas, pero con algo mucho más fuerte: la presencia viva del misterio. Los peregrinos llegaban de todas partes. Algunos traían en sus mochilas medicinas y diagnósticos, otros traumas, culpas, heridas profundas. Y lo que encontraban ahí no era una solución mágica, sino un encuentro, un diálogo íntimo entre el alma y Dios, facilitado por la ternura de la madre que los esperaba con las manos extendidas. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Una mujer italiana relató que había perdido toda voluntad de vivir tras la muerte de su hijo. En Fontanelle, al beber el agua, no solo sintió una paz inexplicable, sino que experimentó un sueño esa misma noche en el que vio a su hijo sonriendo, diciéndole que estaba bien y que ella debía seguir adelante con esperanza. Un hombre ateo, enfermo terminal, fue llevado por su esposa. No creía en nada, ni siquiera hablaba, pero al tocar el agua, rompió en llanto, cayó de rodillas y pidió confesarse después de 30 años de indiferencia. «No entiendo por qué lloro», decía. «Solo siento que alguien me está abrazando desde dentro». Pierina, testigo silente de todo eso, comprendía cada vez más que aquella fuente no era un simple regalo de la Virgen para sanar enfermedades. Era un símbolo de algo mucho más profundo: el deseo de Dios de limpiar las almas, de arrancar la suciedad del pecado, de renovar la humanidad desde su raíz. El agua no tenía propiedades químicas especiales, no era distinta a la de cualquier otro manantial, pero se volvía sagrada por el amor que se le aplicaba, por la fe con la que se recibía, por la intención con la que se usaba. Como en los sacramentos, la materia se convertía en vehículo del espíritu. Santa Rosa Mística había dicho una frase que se repetiría por generaciones entre los devotos: así como el agua limpia el cuerpo, la gracia limpia el alma, pero solo si el corazón se deja tocar. Y ese era el verdadero secreto de Fontanelle. No era un lugar mágico, era un lugar donde las almas eran convocadas a desnudarse ante Dios, a llorar lo que habían callado, a perdonar, a reconciliarse, a recordar quiénes eran antes de que el mundo los endureciera. Desde entonces, aquel rincón en medio del campo se convirtió en un santuario viviente, donde la verdadera peregrinación no era geográfica, sino interior, donde no se buscaba espectáculo, sino silencio, no se buscaban señales, sino sentido, y donde la fuente, más que un destino, era el principio de un renacimiento. Porque ahí, entre las piedras, el agua seguía brotando, y con ella, la esperanza. La guerra invisible. Mientras las aguas de Fontanelle seguían fluyendo silenciosamente, limpiando cuerpos y almas de los que llegaban con fe, otra corriente, menos visible, más oscura, comenzaba a agitarse por debajo de la superficie. Pierina, sin saberlo del todo, estaba en medio de una batalla que no se combatía con armas, ni se libraba en trincheras de tierra, sino en trincheras del espíritu. Era la guerra invisible.
aquella que se desata cada vez que el cielo toca la tierra y que enfrenta, sin descanso, la luz contra las sombras. Desde el inicio de las apariciones, Pierina había sido blanco de dudas, críticas e incomprensión. Pero con el paso del tiempo, esas resistencias se intensificaron. No venían solo de personas comunes o curiosos escépticos. Venían, en muchos casos, de autoridades eclesiásticas, de religiosos, de miembros respetables de la comunidad. Algunos no podían aceptar que una mujer tan simple, sin formación teológica ni relevancia social, pudiera ser portadora de mensajes del cielo. Otros sentían temor por la devoción creciente que se extendía sin control institucional. Y en algunos, lo que hablaba no era la razón, era el orgullo. Pierina comenzó a ser sometida a interrogatorios constantes. La llamaban para que explicara una y otra vez lo que había visto, lo que había oído, lo que había sentido. La miraban con sospecha. Le pedían que dijera si todo había sido producto de su imaginación. Algunos incluso la acusaron de herejía encubierta, de provocar fanatismo, de manipular a los fieles. Ella, fiel a su misión, respondía con serenidad. No buscaba convencer, no se defendía con argumentos sofisticados. Solo repetía lo que había vivido, y cuando no sabía qué decir, bajaba la mirada y guardaba silencio. Pero ese silencio tenía un eco poderoso, porque, aunque muchos se esforzaban por silenciar la historia, los frutos hablaban por sí solos. Las conversiones se multiplicaban, las confesiones se renovaban, las vocaciones religiosas que parecían extinguirse comenzaban a resurgir. Algo se estaba moviendo en lo profundo, algo que no se podía controlar ni detener. Y eso precisamente era lo que más incomodaba a las fuerzas contrarias, porque cada aparición de Santa Rosa Mística, cada mensaje de oración, sacrificio y penitencia, era como una chispa de fuego encendida en el campo de batalla del alma humana. La Virgen le había advertido a Pierina en una de sus apariciones: el enemigo no tolera la pureza, no soporta la oración, huye del sacrificio y odia profundamente la penitencia. Esas 3 rosas que adornaban el pecho de la Rosa Mística eran en el fondo armas espirituales, no en el sentido violento, sino en su poder transformador. Porque donde hay oración sincera, el mal se debilita. Donde hay sacrificio ofrecido con amor, el egoísmo se rompe. Y donde hay penitencia, las cadenas del pecado se hacen polvo. Pero la guerra no se limitaba a lo externo. Dentro del corazón de Pierina también se libraban combates. No siempre comprendía por qué la Virgen la elegía a ella, ni por qué tantos la rechazaban por algo que no había buscado. Había noches de profunda soledad, de angustia interior, donde sentía que el peso era demasiado. No eran dudas de fe, era el cansancio de una lucha que no terminaba. Sentía la tentación de callar para siempre, de volver al anonimato, de desaparecer entre las sombras para no ser vista más. Pero cada vez que ese pensamiento la rondaba, ocurría algo. Una persona le escribía agradeciendo por una curación. Un joven le contaba que había recuperado la fe. Un sacerdote decía que había sentido de nuevo el llamado a su vocación. Y entonces su alma se fortalecía, porque comprendía que no estaba sola, que detrás del velo de lo visible había un ejército invisible de almas orando con ella. El infierno también se movía. Pierina vivió ataques espirituales, pesadillas intensas, sensaciones físicas inexplicables, días enteros sin poder hablar, horas de dolor agudo sin razón médica. Algunos médicos la examinaban sin encontrar causa, pero ella sabía, en lo profundo, que eran las secuelas de esa guerra silenciosa. No pedía alivio, solo pedía fuerza, y la Virgen, en sus apariciones, la sostenía. No le prometía una vida sin sufrimiento, pero sí le aseguraba que su cruz tenía sentido, y eso bastaba. Los mensajes de Santa Rosa Mística se volvieron más urgentes. La Virgen no hablaba con tono de condena, sino de advertencia amorosa. Decía que el mundo estaba al borde de un colapso espiritual, que la oscuridad avanzaba disfrazada de libertad, que las almas se perdían no por ignorancia, sino por indiferencia, y que era necesario un despertar, un ejército de almas silenciosas, orantes, dispuestas a combatir no con odio, sino con amor radical.
Pierina no se veía a sí misma como una guerrera, pero en realidad lo era, no con espadas ni escudos, sino con el rosario en las manos y las rodillas dobladas en oración. La guerra invisible que enfrentaba no tenía titulares, pero era más real que cualquier conflicto político. Era la guerra por el alma del mundo, y ella, junto con otros miles de corazones anónimos, estaba en la primera línea. A su alrededor, muchas personas empezaron a experimentar también fenómenos espirituales, sueños reveladores, sensaciones de presencia divina, llamados repentinos de cambiar de vida. Era como si el mensaje de Rosa Mística hubiera encendido una red invisible, un tejido espiritual que se extendía silenciosamente por el mundo. Algunos lo reconocían, otros lo temían. Pero ya no podía negarse. Una batalla espiritual estaba en curso. Y Pierina, desde su pequeña habitación, desde sus oraciones solitarias, desde su fidelidad sin aplausos, seguía luchando. Con cada sí silencioso, con cada lágrima ofrecida, con cada palabra que escribía obedeciendo al cielo, se convertía en un faro en medio de la tormenta, porque cuando el mundo no escucha, Dios sigue hablando. Y a veces lo hace a través del corazón de una mujer que, sin desearlo, se convirtió en mensajera de la luz en medio de la guerra invisible que aún hoy continúa. El jardín de las almas despertadas. El sol apenas acariciaba el horizonte de Monte Chiari cuando los primeros peregrinos comenzaron a llegar en silencio a Fontanelle. No venían en busca de milagros espectaculares ni para presenciar fenómenos celestiales. Venían heridos por dentro, desgastados por una vida que los había desconectado de su esencia más pura. Traían consigo cartas, lágrimas, fotografías de seres queridos, crucifijos gastados por el tiempo y rosarios cuyos nudos guardaban más súplicas que palabras. Lo que los atraía no era un lugar, sino una presencia, y aunque no siempre podían explicarlo con claridad, sentían que allí, entre aquellas piedras y árboles sencillos, el cielo rozaba la tierra. Pierina Gili, ya transformada por las experiencias místicas vividas durante años, no era la misma enfermera tímida de antaño. Su cuerpo seguía frágil, su mirada aún escondía un leve temblor, pero su alma se había vuelto como un roble. Cada aparición de Santa Rosa Mística la había moldeado en silencio, como el agua que talla la roca pacientemente. Y fue precisamente la Virgen quien en una de sus últimas manifestaciones le mostró una visión que jamás olvidaría. Un jardín inmenso, florido, resplandeciente, donde cada flor era un alma. Pero no cualquier alma. Eran almas que habían despertado. La visión era tan viva, tan real, que Pierina podía sentir el perfume de ese jardín celestial. Algunas flores eran pequeñas, humildes, recién nacidas. Otras, robustas, altas, tocaban con sus pétalos los rayos de la gracia. Y en medio de ese campo sin fronteras caminaba Santa Rosa Mística con las 3 rosas en su pecho, regando cada flor con su luz. «Este es el fruto del sufrimiento aceptado con amor», le dijo la Virgen. «Cada alma que se abre a la oración, al sacrificio y a la penitencia, florece». Pierina comprendió entonces que todo el dolor vivido, las humillaciones, los silencios, las dudas, no habían sido en vano. Ese jardín no era una metáfora, era una realidad espiritual que se expandía en el mundo sin que nadie lo notara. Eran jóvenes que recuperaban el sentido de la vida, padres que volvían a abrazar la fe, mujeres que encontraban consuelo en su maternidad silenciosa, sacerdotes que, tocados por las palabras de la Virgen, renovaban su vocación con lágrimas sinceras. Cada alma despertada era una flor que antes dormía bajo la sombra del pecado, del orgullo, del miedo, y al contacto con la gracia se abría. Algunas de ellas jamás sabrían del todo por qué habían sentido ese impulso interior de cambiar, de volver a Dios, de perdonar, de arrodillarse después de años de rebeldía. Pero el cielo sí lo sabía, porque cada gota de agua de la fuente, cada oración murmurada al borde del llanto, cada acto de fe escondido en la rutina diaria, era una semilla. El jardín de las almas despertadas no se limitaba a Monte Chiari. Pronto mensajes de esperanza comenzaron a surgir en los lugares más inesperados. Una monja en Brasil que comenzó a tener sueños con rosas.
Un niño en México que afirmaba haber visto a una señora muy bella con flores en el pecho durante una grave enfermedad. Un joven en Filipinas que, sin conocer la historia, comenzó a rezar espontáneamente durante la hora de gracia y cambió su vida por completo. La red espiritual que Santa Rosa Mística tejía no tenía fronteras geográficas. Era un movimiento del alma, una revolución silenciosa que cruzaba océanos y culturas, uniendo corazones bajo el signo de la conversión. Pierina, aún rodeada de incomprensión oficial, comprendía que no necesitaba reconocimiento, que el verdadero fruto de su misión no era personal, era colectivo, era eterno, era ver cómo las almas, como pequeñas luces en medio de la oscuridad, se encendían una a una, algunas con una chispa débil, otras con un fuego que incendiaba todo a su alrededor, pero todas, sin excepción, llamadas por la misma voz materna que una vez le habló en el hospital de Montichiari. La Virgen le mostró en otra visión un campo lleno de rosas de todos los colores. Algunas estaban cubiertas de espinas, otras marchitas, algunas pisoteadas, pero aún así todas tenían vida. «Estas son las almas heridas», dijo la Virgen, «no han sido olvidadas, no importa cuánto hayan sufrido, cuán lejos hayan ido, aún pueden florecer, pero necesitan ser regadas con ternura, con verdad, con sacrificio ofrecido». Y Pierina comprendió que su misión no era solo transmitir un mensaje, era cuidar ese jardín invisible, acompañar con su oración cada brote, ofrecer sus propias heridas para que otras almas pudieran sanar. En su corazón nacía una certeza: los santos del futuro no necesariamente serían canonizados, no llevarían hábitos ni nombres conocidos. Serían almas ocultas que despertaron en medio del caos del mundo moderno. Personas comunes, una abuela que reza en silencio, un joven que decide perdonar, un trabajador que ofrece su día por amor. Flores en el jardín de Dios, y cada una de ellas, directa o indirectamente, había sido tocada por el mensaje de Rosa Mística. Un día, en una de sus últimas revelaciones, la Virgen le habló con voz suave, casi como un suspiro divino. El mundo no necesita más palabras, necesita testigos, corazones que vivan el Evangelio en el silencio, en lo cotidiano, en lo escondido. Esa frase marcó a Pierina como fuego, porque comprendió que el verdadero despertar no venía de lo extraordinario, sino del auténtico, de una vida transformada, paso a paso, flor a flor. Y así, mientras los peregrinos seguían llegando, y algunos seguían dudando, el jardín de las almas despertadas seguía creciendo, en el cielo y en la tierra, porque donde una rosa florece en el alma, el perfume del cielo comienza a invadirlo todo, aunque nadie lo note, aunque nadie lo comprenda, aunque el mundo, con sus prisas y su ruido, siga caminando sin ver. La obra de la Rosa Mística no era un recuerdo, era una siembra, y su fruto apenas comenzaba a brotar. La rosa que florece en todos los caminos. A lo largo de la historia de la fe cristiana, ciertas figuras celestiales han traspasado fronteras geográficas, culturales y lingüísticas, no por campañas mediáticas ni por estructuras humanas, sino porque el mensaje que encarnan toca el corazón de quienes están atentos a lo invisible. Así ocurre con Santa Rosa Mística, la Virgen María en su advocación revelada a Pierina Gili, cuya presencia silenciosa pero firme ha echado raíces en las almas del mundo entero. Aunque las apariciones comenzaron en Montichiari y Fontanelle, en Italia, su devoción se ha extendido como un perfume inconfundible que no puede ser detenido por el tiempo ni por el escepticismo. Esta rosa celestial ha encontrado eco en ciudades lejanas donde miles han erigido altares, procesiones y santuarios en su honor, convirtiéndola en una protectora silenciosa de las heridas del alba moderna. En Italia, por supuesto, Santa Rosa Mística sigue teniendo su corazón en Montichiari, lugar de las apariciones originales, y en Fontanelle, donde la fuente milagrosa continúa siendo visitada por peregrinos que buscan consuelo, sanación y renovación espiritual, allí, cada 13 de julio. Fecha considerada especialmente sagrada por los devotos,
se reúnen miles de fieles para celebrar la jornada dedicada a su mensaje. Pero su influencia no quedó allí. En Brasil, la ciudad de Itapecerica da Serra, en el estado de Sao Paulo, ha abrazado con profundo fervor a Rosa Mística como su patrona. En sus calles, cada año, se realizan procesiones multitudinarias, testimonios de fe y misas dedicadas a la Virgen en un movimiento espiritual que no deja de crecer. En el mismo Brasil, donde el catolicismo popular tiene raíces tan profundas como las selvas amazónicas, la Rosa Mística ha encontrado un terreno fértil. Ciudades como Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e inclusive Belém do Pará han desarrollado devociones fuertes, muchas veces sostenidas por comunidades humildes que con escasos recursos levantan capillas y organizan novenas donde la oración es el centro. En estos rincones se habla de Rosa Mística con una cercanía que recuerda a una madre o una amiga íntima. Las imágenes se multiplican en las casas, escuelas, hospitales y hasta en comercios, como si su presencia fuera necesaria para proteger los pasos cotidianos. En México, la devoción a Rosa Mística también ha crecido, particularmente en ciudades como Puebla, Guadalajara y Ciudad de México. Allí no solo se le rinde homenaje en iglesias, sino que existen comunidades enteras que han adoptado su mensaje como camino de vida. Numerosos fieles aseguran haber recibido respuestas milagrosas a través de la hora de gracia del 8 de diciembre, en la que muchas personas aseguran haber experimentado cambios internos profundos, curaciones emocionales y reconciliaciones familiares imposibles. Otro foco de veneración se encuentra en Filipinas, donde la espiritualidad mariana es parte esencial de la identidad religiosa del país. En ciudades como Cebú y Manila, la imagen de Rosa Mística ha sido acogida por parroquias enteras, especialmente aquellas dirigidas por comunidades religiosas dedicadas a la evangelización del laicado. Allí, su mensaje de oración, sacrificio y penitencia ha sido integrado en retiros espirituales y movimientos de renovación carismática. Pero más allá de los lugares donde es públicamente celebrada, Santa Rosa Mística también es reverenciada en el silencio de corazones individuales, en rincones olvidados, en cárceles, en conventos ocultos. Y es ahí, en ese anonimato, donde muchas veces ocurren milagros que no llegan a los libros ni a las noticias, pero que transforman vidas de forma silenciosa y definitiva. Uno de esos milagros menos conocidos ocurrió en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Una joven enfermera llamada Teresa padecía de una enfermedad degenerativa que afectaba sus articulaciones, impidiéndole continuar su labor en el hospital público. Sin esperanzas médicas, recurrió a la devoción de Santa Rosa Mística, rezando durante 9 días seguidos frente a una pequeña estampa en su casa. El último día, sintió un calor intenso en sus rodillas y al día siguiente, contra toda lógica, pudo caminar sin dolor por primera vez en meses. Su caso fue comentado en su comunidad parroquial, pero nunca llegó a los titulares. Sin embargo, Teresa volvió a ejercer como enfermera, convencida de que su recuperación fue un acto de misericordia silenciosa. En una zona rural de El Salvador, un niño de 7 años, llamado Emiliano, había nacido con un problema cardíaco congénito. Sus padres, campesinos sin recursos, viajaron durante horas para asistir a una novena en honor a Santa Rosa Mística organizada por misioneros laicos. Durante la misa de conclusión, el niño comenzó a llorar intensamente diciendo que sentía una luz en el pecho. Días después, en un control médico, los doctores no encontraron rastros del defecto cardíaco, lo que fue considerado inexplicable por los profesionales. Para su familia, la respuesta era clara. Rosa Mística había intercedido. También en Cracovia, Polonia, una religiosa anciana que había vivido años en silencio en un convento carmelita, relató antes de morir que durante una hora de oración profunda en diciembre, vio a la Virgen vestida con blanco y con 3 rosas sobre el pecho, quien le sonrió sin pronunciar palabra. Desde aquel día, sus dolencias crónicas desaparecieron, y vivió 8 años más, dedicada a la oración por los jóvenes. Nunca quiso hacer pública su experiencia, solo la compartió con su confesor,
quien después la transmitió a otros como testimonio de la delicadeza de Dios para con sus pequeños instrumentos. Estos milagros, aunque no oficializados por procesos eclesiásticos, han dejado una huella imborrable en quienes los vivieron. Porque no se trata solo de sanaciones físicas, sino de encuentros. Encuentros entre el alma herida y la ternura de una madre que se presenta no como reina poderosa, sino como rosa frágil, sencilla, que florece entre las espinas del sufrimiento humano. El mensaje de Santa Rosa Mística sigue siendo una llamada urgente en un mundo que ha aprendido a anestesiar su alma, donde todo debe ser rápido, comprobable, visible. Ella llega con un lenguaje distinto, el del silencio, la espera, el despertar interior, y es en ese terreno, tan poco comprendido por el mundo moderno, donde florece su jardín de almas. Una por una, flor por flor, corazón por corazón. En cada ciudad, en cada rincón del mundo donde alguien se atreve a rezar.